Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Es un enorme placer para nosotros y nosotras compartir este panel. Mi nombre es Cris Ruiz del Ferrier, me acompaña Jorge Tireni, a quien en breve le voy a dar la palabra. Sean todas y todos muy, pero muy bienvenidos una vez más al Sexto Congreso Nacional de Estado y Políticas Públicas, que organiza el área de Estado y Políticas Públicas que dirige el doctor Daniel García Delgado. Estamos muy contentas y muy contentos con lo trabajado en el transcurso del día de ayer y toda esta mañana, con distintos paneles, pensando no solo diagnósticos, sino también, ante todo, propuestas en materia del rol del Estado y de las políticas públicas. En este caso, sean todas y todos muy bienvenidos a Desarrollo Sostenible y la Agenda de la Reconstrucción desde una visión integral. Y estamos con el placer de que nos acompañen tres expositores de lujo, a quienes ya en breve vamos a presentar, y para eso entonces le voy a dar la palabra a mi compañero Jorge Tireni. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Cris, hola, ¿cómo están todas y todas? Estamos en esta agenda interesante, en esta mesa, este panel de lujo, y ahora vamos a presentar a cada uno de los expositores, pero la problemática del desarrollo sostenible y la agenda de la reconstrucción desde una visión integral es muy interesante y destaca en particular la idea de la perspectiva multidisciplinaria para entender estas cuestiones, estos conceptos, estos fenómenos. Así que muy contento por estar aquí, agradeciendo a los panelistas, obviamente, y bueno, ya comenzando, así que sin más, empezamos con el primer panelista, que es Martín Burgos, coordinador del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación. Así que bueno, Martín, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, muchísimas gracias por invitarme. La verdad que es un gusto, un placer poder discutir estos temas. Cierto que en la vorágine, la actualidad, la coyuntura, la ley que salió ayer, el proyecto de ley que salió ayer, uno se olvida a veces de lo importante y vienen muy bien estos paneles para pensar eso, ¿no? Al fin y al cabo, el largo plazo en Argentina. Yo empezaría con ese tono, ¿no? Me parece que hay que pensar el largo plazo, de eso cuando se habla de desarrollo sustentable, sostenible, se habla de eso, obviamente. Pero uno cuando mira los marcos teóricos, generalmente uno, afecto a, por ejemplo, la teoría de la regulación, suele mirar y decir, bueno, hay un régimen de acumulación que dura 10, 20 años, más allá de los gobiernos, y son cosas que más o menos vos tenés algunas regularidades en la forma de ganar dinero este, que te puede permitir pensar en eso. Acá lo que tenemos obviamente en Argentina es que cada cambio de gobierno es un cambio de modelo económico. No hay mucha vuelta que darle. Y la verdad que luego de un gobierno muy complicado, el de Macri, que nos dejó muchísimos problemas, entre otros una deuda impagable, que más allá de cómo termine la negociación con el Fondo Monetario Internacional, ya vemos que va a ser impagable de todas formas. En la negociación del fondo terminas en una ronda en los mercados financieros internacionales de nuevo. Así que con esa perspectiva, el gobierno, obviamente, que asumió en diciembre de 2019, pensó mucho más en enfocar el modelo económico hacia una ganancia de dinero que vaya por el lado del trabajo y la producción, retomando algunas cuestiones del gobierno de Néstor Kirchner, sobre todo más que de Cristina, me parece. Entonces hubo ya de por sí una transformación para todos los actores económicos, es que cambiaron las reglas del juego, ¿no? Ahora, hoy por hoy, las tasas de interés son mucho más bajas, y la idea es que el dinero se tiene que ganar no a través de la ruleta financiera, sino produciendo. Pero a todo esto vino obviamente una segunda gran transformación que ya no tiene que ver con ese mediano plazo de los modelos económicos, sino que tiene que ver con el largo plazo, pues yo creo que va a ser un cambio de largo plazo de los cambios que tienen los capitalismos cada 30, 40 años. Y en este caso es un cambio, el de la pandemia, que afecta, en primer lugar, las tres formas. Voy a retomar un clásico, ¿no? Que me encanta, pero en esos casos hay que volver a los clásicos, que es el Capital de Marx. El trabajo ha cambiado, y en el Capital ustedes saben que hay toda una sociología del trabajo que es súper interesante, y que obviamente tiene consecuencias sociales terribles, y a la vez va a ser un tremendo incremento de la productividad, seguramente. Cambia también la forma
de moverse de las mercancías, es decir, que hoy, hoy digamos, lo del Mercado Libre se volvió como una necesidad, e incluso el ir a pedir una pizza, todos tenemos las aplicaciones para, no las voy a nombrar, para pedir una pizza, y eso es un cambio fundamental. Y el tercer cambio es el dinero, la forma en que nos manejamos el dinero y la explosión de lo que son las billeteras virtuales, ¿no? Entonces, esto es un cambio tremendo. Yo creo que el gobierno, por distintas razones, no lo agarró bien, sobre todo la cuestión de la pandemia, no lo pudo manejar bien. En la parte económica, digo, no en la parte sanitaria no me voy a meter, pero efectivamente la caída de la actividad por esa causa hizo que vos podías tener y que tuviste un superávit comercial tremendo, porque cayeron las importaciones de forma fantástica. No obstante, yo no sé hasta qué punto eso le sirvió para la macroeconomía, porque sobre eso le agregó una suba del tipo de cambio el año pasado que redundó en toda la inflación que tenemos este año, ¿no? Todo lo que no subió la inflación el año pasado se vino para este lado. La cuestión es que de esos dos cambios relevantes hay que tomar nota para pensar justamente algo de esto de desarrollo sustentable, ¿no? Porque hay que volver a pensar. Todo lo que yo creo que, todo lo que, sobre todo en la economía, pero también en la parte social, todo lo que pensábamos hasta la pandemia, va a cambiar. Después los aspectos macroeconómicos y todo eso están y siguen estando, y le agrega dificultades si se quiere, pero a mí me preocupa mucho el largo plazo. En ese sentido, me parece que el trabajo ha cambiado muchísimo y sabemos que el cambio del trabajo va a cambiar también la forma en que la forma en que vivimos, porque el teletrabajo es algo que ustedes saben se fue generalizando. Se supone que incluso cuando volvamos al principio, antes de la pandemia, hablando con gente del Ministerio de Trabajo, decían, no, pero esto pueden teletrabajar 4% de la población. Hoy se está hablando en Argentina de 15%, 20% de la población que podría teletrabajar. Y está toda la pelea súper interesante de que efectivamente si se vuelve o no se vuelve al trabajo, se ve que hay mucha gente que no quiere volver al trabajo. Hay mucha gente que se dio cuenta que trabajar 8 horas en una oficina no tenía ningún sentido. Porque el laburo lo puedes hacer en tu casa e incluso lo puedes hacer más rápido. ¿Por qué las 8 horas en la oficina? Porque nuestros abuelos trabajaban en la fábrica y la fábrica eran 8 horas y en una cadencia y no podías pararte a tomar el café, era Charlie Chaplin. Y entonces cuando nuestros padres empezaron a trabajar en la oficina, dijeron, ¿y cuánto y ponemos 8 horas? Punto. Pero te levantás a tomar un café en la oficina y no pasa nada, no es que se cae la oficina, no es que se cae, se pierde la cadencia de la fábrica. Entonces esa conciencia genera una cuestión incluso dentro de la política muy rara. Todos los que son las organizaciones que son muy territoriales, porque al fin y al cabo los gremios son muy territoriales, en el piso de la oficina son muy territoriales, generan muchísimos temas. UPCN, sabemos, está muy metido con la idea de que la gente tiene que volver a la oficina. Hay otros gremios como el de AFIP que dice, bueno, no, es una oportunidad para expandir, digamos, desconcentrar y que AFIP salga de la Plaza de Mayo, que esté en todos los lugares, mucho más desconcentrado que lo que está actualmente. Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos que pensar también en que esto va a cambiar la fisionomía, tal vez, no sé si del país, la verdad que uno, sabiendo un poco cómo es Argentina, que es el país del mundo que mayor concentración de población tiene en su capital, 33%, cuando hay 18, 20% en París o en Londres, evidentemente eso requiere políticas, y yo veo que si bien hay esta Argentina armónica y varias cosas que están dando vuelta, no hay un discurso respecto a esas nuevas cuestiones que trae la pandemia, no hay un discurso político que nos permita pensar un horizonte y aprovechar para modificar algunas cuestiones. Y sería totalmente positivo de que la gente pueda trabajar desde otro lugar que no sea la ciudad de Buenos Aires, porque eso incluso te puede llegar a hacer crecer el PBI por temas de aglomeración. Como ustedes saben, si una ciudad que pasa de 10.000 a 100.000 habitantes
genera economías de escala, de aglomeración que se llama, es decir, que el taller que antes proveía a esa ciudad chiquita, de repente si se multiplica la ciudad, el taller también lo hace y seguramente a una escala más grande. Pero bueno, esas cuestiones de teoría económica tienen que ver con un problema que hay en Argentina, que es la sobrepoblación que hay en AMBA. Digamos, no tiene ningún sentido, y en términos de la calidad de vida de la gente es un problema. Después lo que obviamente es importante es, surgieron a raíz de todo esto, los servicios se explotaron y nos dimos cuenta que efectivamente todo lo que son los unicornios, ¿no? Empezaron a ser efectivamente empresas y un sector de peso para Argentina, ¿no? Incluso con un lugar bastante destacable en América Latina. Estoy hablando de empresas como Mercado Libre, empresas como Globant, empresas que se dedican a exportar todo tipo de servicios, y que obviamente esta pandemia y estos formatos de Zoom, por ejemplo, empezaron a avisorarse muchísimas posibilidades de exportar en dólares de muchísimos servicios. O sea, la psicóloga, que ahora empezó a atender a españoles, obviamente las universidades, porque todas las universidades pueden llegar a tener alumnos del exterior, sobre todo, bueno, a nivel de los posgrados, obviamente, y todas las consultorías de todo tipo y estilo, evidentemente, también ponen. Y eso, digamos, es un recurso que tiene la clase media, que está muy utilizado en este momento, que no obstante, por distintos tipos de regulaciones y políticas económicas, cuesta, bueno, el que vende algo afuera, lo cobra y lo cobra en el banco, se lo liquida al tipo de cambio oficial, ¿no? Lo cual obviamente es un problema para que vos liquides tus exportaciones de servicio en esas condiciones. Seguramente habrá que pensar algo para que no se vuelva engorroso todo esto y no aparezca, digamos, PayPal y todas esas cuestiones en el medio que hacen que el Estado en última instancia no pueda aprovecharse de esta posibilidad que la pandemia ofrece, porque al fin y al cabo es eso. Y obviamente en términos sociales eso también es un problema, porque hoy, digamos, mismo lo que es cómo se transformó la ciudad, el microcentro está vacío de gente, hay un problema, incluso hay varios proyectos dando vueltas respecto de lo que se va a hacer con ese espacio. Obviamente se supone que, digamos, eso genera muchísimos problemas sociales, porque hay muchísimas oficinas al no trabajar más, hay muchísimos trabajos que quedaron obsoletos, la gente que limpiaba la oficina, el guardia, que ahora incluso te hace la guardia desde su casa con unas camaritas y agarra varios, ustedes conocen eso, ¿no? Agarra en verdad varias oficinas y un solo tipo te mira en distintos por distintos, con distintas cámaras, un tipo puede estar vigilando 4, 5, 6, 10 oficinas. ¿Se entiende? Entonces hay una especie de desempleo tecnológico que es algo que va a ser dramático de acá en más, es decir, que nosotros podemos llegar a tener un salto de productividad efectivamente, pero a costa de un mayor desempleo, que es toda esa gente que obviamente una parte obviamente está en el desempleo que hoy tenemos, en la pobreza que hoy tenemos, y obviamente el Estado tiene que generar políticas para poder afrontar ese problema. Eso me parece que es una de las claves de todo esto. Bueno, obviamente esto reestructura la forma en que nosotros pensábamos el desarrollo económico en la Argentina. Y yo vengo apoyándome mucho en un paper de Jorge Katz para explicar un poco lo que está pasando, en el cual él explica que hay 4 Argentinas. Y tal vez voy a compartir acá solo un gráfico, un cuadrito para que se ubiquen. En esas 4 Argentinas tenemos, digamos, acá el aporte fundamental, ustedes saben, ¿no? Antes en el estructuralismo se miraba mucho lo que es industria y agro, y todos los debates de Prebisch, de Diamant, sobre la dinámica que eso generaba, sobre todo para un país como la Argentina. Lo que aporta Jorge Katz, y que se reveló después de la pandemia algo fundamental, es la importancia, la relevancia que tienen las innovaciones de los servicios en general, y todo lo que es el boom de los unicornios, como algo clave para la economía argentina. Es decir, que ya no tenemos 2 sectores, ya tenemos que pensar verdaderamente en 3 sectores
que generan dinámicas muy diversas, ¿sí? Y obviamente después de los años 90 y sobre todo después, y también después de la pandemia, volvemos a la misma problemática, que es todo lo que yo llamo la economía popular. ¿Qué hacemos? De nuevo, digamos, estamos volviendo a plantear preguntas que se hacían los sindicatos, yo recuerdo mucho obviamente la CTA por cuestiones más personales, planteos que se hacían en los años 90. Algunos incluso están pensando a volver a planes del estilo jefas y jefas desocupados. Entonces, efectivamente, hay un problema de que las empresas no demandan tanta gente hoy por hoy, es una realidad a nivel global, digamos, hay mucha incertidumbre. Acá se agrega obviamente la incertidumbre entre la posible cambio de gobierno del 2023, obviamente que una cosa es el peronismo para una pyme que tiene que contratar a alguien, una cosa es el peronismo y otra cosa obviamente es que cambiemos con lo que eso significó para ellos. Así que contratar gente en esas condiciones en blanco no es fácil, ¿no? Claramente. Y de ahí a que aparecen todas estas cuestiones que ustedes lo ven, la oposición haciendo mella ahí con proyectos para transformar las indemnizaciones en un seguro, ¿no? En un seguro tipo una FJP, digamos, de desempleo. Así que todo esto reconfigura efectivamente la forma en que nosotros tenemos que pensar la Argentina. Y yo acá voy a compartir entonces esto que me parece que nos va a ayudar nos va a facilitar un poquito la comprensión, pero la idea un poquito es que hay 4 argentinos, no sé si lo pueden ver. Sí, perfecto, Martín. Bueno, están las dos Argentinas, la Argentina de los recursos naturales, que además de la cuestión de lo agropecuario, que ya lo conocíamos de antes, obviamente aparecen otras cuestiones muy relevantes, los hidrocarburos, toda la cuestión energéticas, lo que es la minería, que obviamente es un debate, el litio en sí, porque el litio al fin y al cabo es algo distinto, es más un químico que un mineral, y simplemente se mezcló ahí, se metió dentro de lo que es la ley minera, pero se podría sacar perfectamente. Y obviamente todo esa Argentina, los recursos naturales, ahí aparecen todas las cuestiones ambientales, que me parece que son muy relevantes y se han debatido a la mañana, entre otros, varios aspectos del papel de lo ambiental para Argentina, que tomó muchísimos compromisos respecto a la reducción de carbono en este tiempo, y compromiso que algunos dicen que verdaderamente va a ser muy difícil de cumplir. La Argentina de la potencia tecnológica global, que es esta que hablamos, ¿no? La agroindustria, la economía del conocimiento, la biotecnología, todo lo que sabemos que Argentina hace bien y muy bien, todo lo que es la cuestión de consultoría, diseños, equipos médicos, radares, reactores nucleares, obviamente tiene que estar ahí el sistema científico y cultural y el sistema universitario, y todo eso está ahí porque obviamente, como les dije, se abre otra pantalla para todos esos, hablando con gente de la cultura, por ejemplo, de repente el teatro, si logra trabajar, digamos, a través de estos recursos, se les puede abrir al teatro argentino, que es muy conocido a nivel global, otras posibilidades. Yo creo que eso es algo que a nadie se le escapa. Y después tenemos la Argentina del trabajo y la producción, que son los sectores industriales, de comercio y de servicio, que están rezagados tecnológicamente o en posiciones desfavorables en la cadena de valor a nivel global, como la industria automotriz y el régimen de Tierra del Fuego. Son las pymes en general, es todo el sector que sabemos que es el corazón productivo de la Argentina, porque ahí está el 80% del PBI y el 80% del trabajo, obviamente, y es efectivamente el que tiene para ser desarrollado, un país desarrollado, ese sector tiene que ser el que tenga, digamos, esa potencialidad se tiene que generar. Y después, producto, como les dije, de los años 90, debate que no se daban casi o muy poco en los años 70 o en otras dimensiones, lo que era los debates de Víctor Tocman, incluso de José Nun sobre la masa marginal, no tenían nada que ver con lo que era la Argentina en ese momento respecto a lo que es hoy por hoy,
Pero la Argentina es la economía popular, que no hay que verlo ya como un ejército de reserva, sino también como un actor activo, y hay mucha gente como el Movimiento Evita que trabaja en pos de que efectivamente ese sector, que es la informalidad, pero que también son las cooperativas, son muchísimas cosas, muy heterogéneo, ese sector tenga una política, digamos, que pueda generar también muchísimas cosas para el desarrollo sustentable de la Argentina. ¿Cuál es el problema que plantea Jorge Katz justamente? Es que esas 4 Argentinas están, el desarrollo no consiste en inventar nuevos sectores y que esos nos salven, sino más bien en articular lo que ya hay. No hay que inventar nada, sino que lo que ya existe hay que articularlo de la mejor manera. Y para articular eso justamente es lo que siempre decimos, es agregarle valor a los recursos naturales, es decir, que los recursos naturales puedan trabajar junto a la Argentina del trabajo del trabajo y la producción, de que obviamente todo lo que es la Argentina de potencialidad tecnológica global pueda ser una vía, una puerta hacia la industria 4.0, es decir, que una textil que hoy por hoy tiene problema de productividad pueda llegar efectivamente a tener una competitividad a nivel internacional, o cualquier otra pyme, digo, o sin ser competitiva a nivel internacional, sino simplemente generar trabajo decente, buenos salarios, y, y que eso también le sirva obviamente al empresario, y que le sirva invertir en ese tipo de negocio, que le sea rentable para él. Y obviamente, y hay muchas políticas al respecto interesantes, que la Argentina de la economía popular tiene que empezar a generar, digamos, la Argentina de trabajo y la producción tiene que traccionar cada vez más empleo, obviamente, y sacar trabajadores de la informalidad, eso queda claro. Y yo creo que una vía por donde el gobierno en este momento lo está pensando es a través de los planes Tesumo, potenciar trabajo y esa posibilidad que hay para las pymes de contratar gente que hoy por hoy están en algún tipo de plan de subsidio del gobierno, cosa que me parece por lo menos creativo, y es interesante justamente en este momento ser creativo en las políticas que queremos llevar adelante. Así que bueno, sin ir mucho más lejos, creo que para no extenderme mucho más, ya se cumplen las 20 minutos, me parece que es importante, como les dije, más allá de la coyuntura, tener en claro un poquito hacia dónde vamos, que es algo que en este momento está faltando, verdaderamente. No veo que hay, veo mucho que hay como sobresalto después de sobre todo el gobierno, digamos, muy marcado por lo que es obviamente las elecciones. Tienen una elección ahora en 2 meses y menos, y tiene que centrarse en eso, pero no veo un discurso con ideas hacia el mediano plazo, ¿no? Algo que efectivamente, como se dice a veces, un discurso de épica hacia dónde puede ir la Argentina, qué potencialidades tiene, porque obviamente no, digamos, el mundo también va a cambiar con esto. La relevancia que tiene China va a ir creciendo, y eso va a moldear efectivamente todas las instituciones y la forma en que se mueve el dinero y la forma en que se produce, incluso, pues, digamos, las empresas chinas no son las cadenas globales de valor, es otra cosa. Entonces, dentro de ese contexto internacional cambiante, y digamos un poco incierto, yo creo que, digamos, para no comprar planes ajenos de desarrollo es muy importante tener planos propios, saber bien hacia dónde vamos. Y la idea de planificación, que es una idea que está dando vuelta desde la propia pandemia, la propia pandemia te obligó a planificar, ¿no? Todo lo que es la parte de salud, me parece que es más allá de la discusión Estado versus mercado, es una tercera parte de la ecuación, en el cual es lógico que las empresas, antes de llegar al mercado, planifican. Y si pueden evitar ir al mercado, digamos, las empresas tratan de evitar de ir al mercado, porque el mercado es ir a competir, y la empresa, en la medida de lo posible, trata de evitarlo. Eso implica, digamos, hay planificaciones internas, obviamente, de las organizaciones, pero también hay que pensar en una planificación macrosectorial. ¿Qué es esto, digamos, de lo cual estamos hablando? Ver cómo acercar a esos distintos sectores para que puedan articularse de la mejor manera, generar
la sintonía que necesitamos para poder mejorar la productividad sistémica, es decir, no una productividad en base a bajos salarios, sino verdaderamente de forma cooperativa. Entonces me parece que esos son justamente las cosas que necesitamos, ideas nuevas para pensar la Argentina de acá a 4 o 5 años, pero tener un camino me parece que es lo más importante. Así que bueno, paro acá, pero obviamente la seguimos en los comentarios. Muchísimas gracias, Martín. Te están preguntando acá en el chat el título del libro de Jorge Katz, y le damos la bienvenida a Daniel García Delgado, el director del área, alma mater de este congreso que se acaba de sumar. También lo veo ahí a Alejandro Casalis, a Cintia Ferrari Mango, a Juli Campana, que son todos compañeros del área, así que bienvenidas y bienvenidos, bienvenido Daniel. Y si nos puedes pasar esa referencia porque nos diste ganas de leer el libro, por supuesto. Bueno, gracias, Cris. Sí, sumamente interesante el planteo de Martín, ¿no? La idea de pensar a largo plazo, de los cambios en el ámbito del teletrabajo, de las problemáticas sociales que surgen a partir de estos cambios, de pensar el desarrollo y la interpretación interesante sobre el libro de Katz. Así que muy interesante la perspectiva, ¿no? Bien, seguimos. A continuación, disertará Betania González, que es directora nacional de biodiversidad de la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Muchas gracias, Betania. Adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo voy a exponer una breve presentación, así que la voy a compartir. Si me permiten un segundito. Comparto pantalla. Perfecto, ¿ahí están viendo bien? Sí, perfecto, Betania. Perfecto. Bueno, bárbaro, muchísimas gracias. Bueno, un poco cuando Cristina, que bueno, agradezco la invitación, me invitó a participar de este panel, era un poco entender, bueno, cómo la variable ambiental se integra a esta agenda de reconstrucción, ¿no? Creo que la pandemia expuso, si se quiere, amplificó, ¿no? Porque ya estaba expuesto por el cambio climático, pero la pandemia expuso el tema ambiental, fundamentalmente porque es un tema ambiental. El problema que ocasionan las pandemias o los brotes epidémicos están comprobados, digamos, que tienen que ver muchas veces con el avance sobre los ecosistemas, y tiene que ver también con malas prácticas productivas. Bueno, entonces, dado que esto generó todo un debate, ¿no? En relación a, bueno, qué hacemos con el tema, cómo seguimos con esto, y de hecho se hablaba mucho del cambio de paradigma después de la pospandemia. Entonces era un poco retomar esto, digamos, si bien los temas ambientales son amplios, yo como directora nacional de la Dirección de Biodiversidad me voy a abocar más a hablar del tema de la conservación de la biodiversidad. Un poco ver, digamos, en esta agenda de reconstrucción, qué rol puede tener la conservación de la biodiversidad para justamente, digamos, trabajar el tema de la crisis económica, cómo puede aportar a la generación de trabajo, a la generación de empleo, que básicamente es uno de los temas más acuciantes que tenemos en este momento. Ya veníamos de una crisis económica, de un proceso neoliberal que pues ya sabemos diversas crisis que ha tenido este país, que genera bueno, pérdidas de trabajo, cierres de industrias, y a eso se le agravó aún más con la pandemia, ¿no? Entonces, digamos, ahí un poco creo Martín hablaba de la necesidad de retomar el uso y la generación de valor agregado sobre los recursos naturales, y un poco el tema, digamos, viéndolo desde este lado, es, bueno, pensar que los recursos naturales son finitos, ¿no? Entonces ahí son finitos, se degradan, se deterioran, pierden su valor. Entonces,
hay ahora todo un nuevo paradigma en relación a que la valorización de los recursos naturales, que a nosotros nos gusta más llamarlos como biodiversidad, están también en la agenda de la generación de trabajo, están también en la agenda de o deben también entrar en la ecuación económica. Entonces, esto que expuso la pandemia y que lo va a seguir de alguna manera profundizando este siglo el tema del cambio climático, propone nuevos ejes de desarrollo que entran en lo que se llama el desarrollo sostenible, estas grandes acciones que yo un poco las agrupé, pero se me pueden estar escapando otras más, pero bueno, las agrupé en lo que son las acciones de descarbonización, que tienen que ver con la reconversión energética, en las energías alternativas, en la economía circular, este gran amplio término que intenta, digamos, englobar a todos los circuitos productivos, de la cuna hacia la cuna, como queremos decir, y que bueno, en Argentina todavía esto está muy incipiente, digamos, todavía venimos avanzando muy lento, seguimos pensando en la economía circular desde la tumba, y nos cuesta, y pensándola así claramente, no la vamos a terminar nunca de hacer el ciclo, digamos, virtuoso de la economía circular. Hay que pensarla desde la cuna, desde la producción, qué producimos, cómo lo producimos, y cómo eso que producimos se puede volver a materializar otra vez en recursos, para generación de una nueva cadena de valor agregado. Y un poco lo que yo voy a comentar, lo que hemos venido trabajando, esta dirección, este ministerio ha venido trabajando, tiene que ver con las estrategias de conservación, a lo cual yo le voy a sumar también restauración, porque creemos que es un tema importante y que además viene a colación de lo que dije recién, ¿no? O sea, los recursos naturales son finitos, entonces necesitamos también pensar cómo vamos a sostenerlos y cómo vamos a tener que restaurarlos, ya, porque muchos de ellos están en muchas áreas ya de manera que están degradadas, y justamente retomando un poco el hilo de lo que significó la pandemia y el aislamiento, ¿no? Puso también en evidencia la necesidad de el desarrollo de las comunidades locales, en que las comunidades locales tuvieran cierta autonomía, en relación al acceso a los recursos, en relación a la relación al comercio, o en relación a la diversificación de producción, ¿no? Se vio o se potenció más los puntos débiles de la globalización y de las desigualdades, claramente, donde mucha gente perdió conectividad y perdió acceso a recursos y perdió acceso a su trabajo, claramente. Entonces, creo que una lección aprendida que debiera ser esta pandemia es la necesidad de fortalecer mercados locales, y para eso la biodiversidad va a ser clave. Entonces, un tema, digamos, que a nosotros nos gusta trabajar mucho desde el Ministerio es el uso sostenible de la biodiversidad, y voy a explayarme un poquito más sobre eso porque venimos desarrollando un proyecto que hace un par de años, y en el cual creo que tiene que ser un puntapié para políticas públicas sostenibles en el tiempo. Por otro lado, también otras estrategias de conservación, como las áreas de conservación y como la restauración, también son y empiezan a tomar relevancia como estrategias para la generación de trabajo, la generación de fortalecimiento de las comunidades locales, como vamos a comentar un poquito más adelante. Entonces, haciendo un poquito yendo para atrás, y comentarles un poco que el Ministerio de Ambiente lleva adelante un proyecto que nace de toda una trayectoria que tiene esta dirección, de la cual yo ahora estoy a cargo, que tiene que ver con el uso sostenible de la biodiversidad. Y es un proyecto que, bueno, ya va a finalizar el próximo año, pero que ha generado muy buenos resultados en 3 proyectos piloto que se implementó, sobre todo en regiones boscosas de la Argentina, la ecorregión del bosque atlántico, la del Chaco de las Yungas, y fundamentalmente trabajó con lo que le llamamos productos forestales no madereros, que son, como bien lo dice el nombre, todos los productos biológicos que ofrece el bosque que no sean madera o leña. Ahí les pongo un mapa más o menos de los proyectos pilotos, fundamentalmente en la provincia de Misiones, en la provincia de Salta y en la provincia de Jujuy se desarrollaron estos proyectos.
Y les voy a comentar así muy rápidamente, para pasar a otros temas después, un poco de qué se, digamos, porque ya está en su proceso de finalización, entonces con algunos resultados. En la ecorregión de selva paranaense, en Misiones, la cantidad de beneficiarios fueron alrededor de 450 familias de productores, se trabajó fundamentalmente con jóvenes y cooperativas de mujeres, de comunidades indígenas guaraní. Se trabaja fundamentalmente con el uso sostenible de frutas nativas, ya sea para la producción de vinagres, para la producción de mermeladas. Se trabaja con el desarrollo de viveros, se trabajó con frutos de palmito, con plantas medicinales, con hongos nativos, miel y abejas nativas. Y la verdad es que en este momento generó realmente asociaciones de cooperativas, organización, fortaleció redes de comercio, y se pudo ver y sentir fundamentalmente esto, cómo, lo bien que funcionaba en la pandemia, donde estas comunidades quedaron más aisladas y terminaron generando valor de alimentos, digamos, con valor para las comunidades vecinas, ¿no? Bueno, otro de los beneficios fue que estos productos, se amplió la cantidad de productos que entraron al Código Alimentario Argentino. Muchas veces somos muy dependientes, digamos, de esto culturalmente, de productos que vienen de afuera, ¿no? Por costumbres, inmigrantes, etc. Estamos muy asociados a productos, a la importación de productos. Y bueno, este proyecto logró trabajar y habilitar más productos nativos al Código Alimentario Argentino, fortalecer así la calidad alimentaria, por lo tanto también trabaja con el tema de seguridad alimentaria. También se potenciaron las redes de comercio y a través de ferias locales, en fin, a través de toda una red comercial local que se potenció. Ahí tenemos algunas imágenes de algunos productos que se fueron realizando a lo largo de estos 5 o 6 años. Otro de los puntos fue en la región del Chaco Seco, en la provincia de Salta, que se trabajó fundamentalmente con pueblos originarios de Chile. Ahí también tenemos la cantidad de beneficiarios directos, que son 110, cantidad de hectáreas que están destinadas a este proyecto. Bueno, ahí se trabajó mucho con el tema de la algarroba, con mistol chañar para el uso alimenticio, el chaguar, que ya es tradicional de esas comunidades, la goma brea, las especies pintorias, la miel de meliponas, más o menos como lo que les venía contando. Y en la ecorregión de Yungas, donde fundamentalmente se trabajó mucho con un producto que es el chilto, tomate de árbol, que ha venido, que bueno, era prácticamente desconocido, y hoy hay una gran variedad de productos que se han desarrollado, desde helados, vinagre, tragos, mermeladas. Me quedo corta porque yo, el equipo del proyecto lo tiene clarísimo esto, después ustedes igual yo les puedo pasar links donde ya están las charlas online en la página web del Ministerio, donde ellos profundizan muchísimo más el desarrollo de estos productos. Y bueno, inclusive ha dado lugar a que Cocineros Argentinos hizo un programa especial el otro día con estos productos, y grandes chefs de la cocina argentina han empezado a incorporarlos a los platos argentinos. Algunos, también algunas fotografías de algunas experiencias. Entonces, bueno, un poco este proyecto empezó lentamente a originar la idea de que, bueno, se estaba generando lo que llamamos empleo verde, ya sea por toda la cadena de valorización de los productos, ya sea desde la investigación, el relevamiento, el manejo de los productos en el bosque, porque tiene que ser un manejo sostenible. Entonces claramente ahí hay un proceso de investigación previo. Después también el desarrollo de infraestructura, muchas veces con procesos de cultivo y cosecha, generación de viveros, generación de lugares de acopio, de conservación o de almacenamiento, bueno, la comercialización y claramente la capacitación y educación, generó toda una cadena de valorización y de trabajo local
que lo ha potenciado y ha sido un emergente interesante para seguir desarrollándolo, con muchísimos beneficios locales, fundamentalmente la posibilidad del arraigo, que es algo que Argentina tiene un gran problema con eso, beneficios a los productores locales, se le dio y se le genera mucha importancia al tema de género, entonces las cooperativas de mujeres han tomado una fuerte presencia en el tema, también para los jóvenes, y bueno, rescata saberes culturales, ancestrales, porque trabaja con comunidades indígenas, también a través del manejo ha logrado la permanencia de remanentes boscosos, entonces se trabaja también en una situación, en un ciclo permanente, digamos, de gestión adaptativa, de ir viendo cómo va el impacto que va generando la extracción y a partir de ahí ver, digamos, la sostenibilidad del bosque y de los productos. Y bueno, la ampliación del Código Alimentario Argentino, como ya les comentaba, entre otros beneficios que me estoy quedando corta, seguramente el equipo lo puede contar muchísimo más, ¿no? Entonces, bueno, este proyecto del uso sostenible de la biodiversidad claramente dio pie, después de 5 años, y sobre todo en el último año de la pandemia, que a pesar de la crisis económica y de aislamiento, tomó mucho énfasis porque el Ministerio puso ahí muchas energías para reactivarlo, para potenciarlo. Había algunas líneas que habían quedado un poco debilitadas en la gestión anterior. Claramente dio pie a pensarlo de que esto hay que transformarlo en políticas públicas, es que esto se tiene que transformar en algo sostenido en el tiempo, porque trajo beneficios a las poblaciones y a las comunidades locales. Pero también hay otras estrategias de conservación que tenemos que fortalecer y que Argentina aún está un poco verde, en el sentido de que le falta un camino por recorrer todavía, donde muchos otros países sí han recorrido y podemos ver ejemplos exitosos, ¿no? Por ejemplo, todo el desarrollo de conservación, de áreas de conservación con turismo, por ejemplo, es algo que nosotros lo venimos trabajando y lo vamos a empezar ahora a potenciar a través de programas específicos que estamos desarrollando, pero son líneas de acción que aún son débiles y que las tenemos que potenciar. Hay muchísimos ejemplos en muchos países donde las estrategias de conservación pudieron ir de la mano con el ecoturismo, el turismo sostenible, creo que eso ya lo estuvieron inclusive comentando en otros paneles, hablando específicamente de eso, donde también estas actividades de turismo pueden ir de la mano o convivir ya con actividades ganaderas. Tenemos conflictos de la conservación de la biodiversidad con la actividad ganadera, entonces muchas veces trabajar, por ejemplo, no solamente en la reconversión, sino asociando otras actividades a la ganadería, trae beneficios a la conservación de la biodiversidad, porque hay también como un cambio cultural y por ahí las comunidades o los pueblos o los ganaderos se dan cuenta de que cambiando algunas pocas prácticas pueden mejorar el ecosistema, pueden mejorar la biodiversidad y eso puede ser un atractivo turístico, por ejemplo, y pueden terminar asociándose en distintas actividades. Ni hablar de que también la conservación trae aparejada la necesidad de investigación, de manejo, de monitoreo, de educación, que también son actividades que van desarrollando trabajo. Y por último, hay un gran tema que nosotros estamos queriendo ahora desarrollar, que es la restauración. La restauración, que la ONU lo declaró este diseño sobre la restauración, el diseño de las Naciones Unidas sobre la restauración de los ecosistemas, es un tema clave, porque justamente es lo que va a permitir sostener los recursos naturales para su transformación, para la generación de valor agregado, para la generación de trabajo. Entonces, la restauración va a permitir, de alguna manera, no seguir pensando, digamos, la producción, no seguir pensando nuestro desarrollo de forma lineal, sino empezar a pensarlo realmente de forma circular, entender que la restauración de ecosistemas, que la producción de naturaleza también es necesaria para el sostenimiento y que también genera trabajo, ¿no? Sería como también pensar, no solamente pensar en
una línea que va hacia adelante, sino también necesitamos unir esa línea que va hacia adelante con una que vaya hacia atrás, y que también esa línea va a generar trabajo. No solamente por la amplia, digamos, por la amplitud de acciones de restauración que tienen que ver desde la remediación del agua, del suelo, la restauración de especies, con reintroducción de especies, que también las acciones de restauración van asociadas muchas veces también al turismo, al desarrollo de actividades turísticas locales, sino también un punto clave que lo tenemos que desarrollar es que el sector productivo, el sector industrial, tiene que empezar a incorporar esta variable también, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay políticas en compensación por pérdida de biodiversidad aún que nos faltan. Hay muchos países de América Latina que ya lo tienen incorporado, Colombia, Brasil, México tiene una política de restauración fuerte, y sin embargo nosotros tenemos que todavía recorrer ese camino, dado que, digamos, de alguna manera, si nos queremos desarrollar, tenemos que hacer explotación de recursos naturales, tenemos que hacer generación de valor agregado, tenemos que hacer esa modificación, pero estamos modificando también el ecosistema. Entonces, estos mecanismos de compensación por pérdida de biodiversidad permiten de alguna manera compensar lo que se está perdiendo, compensarlo ya sea en otro lugar o compensarlo con acciones de restauración, y eso muchas veces se lo implementa a través de la evaluación de impacto ambiental o evaluación ambiental estratégica, que son herramientas de gestión que, bueno, tenemos que mejorar o tenemos que empezar a implementar, ¿no? Entonces hay una ley todavía de presupuestos mínimos de evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica pendiente de desarrollo, y son a través de estas leyes, de esta normativa, donde podríamos ya empezar a trabajar estos temas, que justamente lo que permiten es, digamos, también empezar a ver las acciones de extracción o las acciones productivas, verlas de manera un poquito más amigable, que hoy el ambientalismo está bastante, bueno, angustiado, por razón, digamos, porque muchas veces no se ven, digamos, las mitigaciones de los impactos o compensaciones que deberían ser realizadas, no se las ven claramente. Bueno, también la restauración trae aparejado la necesidad de la investigación, tanto para las estrategias de conservación ex situ como in situ. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos trabajando estamos fortaleciendo una investigación del Museo Argentino de Ciencias Naturales, que está trabajando con la investigación genética de todos los yaguaretés en cautiverio, porque hay acciones ahora de empezar a reintroducir y a restaurar ecosistemas con los predadores tope, y el trabajo que se hace ex situ, digamos, es muy importante para entender, para poder, digamos, conectarlo con estrategias de conservación in situ. Entonces eso lo tenemos inclusive como objetivo en la Estrategia Nacional de Conservación, trabajar con los bancos genéticos, ya sea de especies de fauna y de flora, para poder, con esos bancos genéticos vamos a poder generar criterios de conservación, criterios de restauración apropiados y adecuados para una restauración ecosistémica. Y bueno, y claro, como siempre, también la educación ambiental asociado a todas estas acciones que también generan trabajo. Así que bueno, esto más o menos como un repaso muy rápido y muy veloz de temas que seguramente ameritan su profundización. Así que bueno, gracias. Bien, gracias. Ahí estamos. Perdón, Sí, ahí está, perfecto. Bueno, gracias Betania, muy interesante la perspectiva, ¿no? Esto es lo bueno de las diferentes disciplinas, cómo toman las problemáticas del desarrollo en este sentido, ¿no? Y todo el tema del uso sostenible de la biodiversidad, realmente fue una interesante perspectiva, bien ordenada, precisa, con todas las problemáticas que ello trae, y además el impacto y los desafíos que tienen cada una de estas iniciativas. Así que muchísimas gracias, Betania, por la exposición. Y bueno,
Vamos a la última expositora, Erika Roffler, docente de la UBA, del Grupo Faros, del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo, ex jefa de asesores y secretaria de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social. Muchas gracias, Erika, y adelante. Bueno, gracias Jorge, gracias Cristina por la invitación. Gracias también a Martín y a la colega que expuso recién, que la verdad que creo que fueron ambos muy, muy claros respecto de esta característica multidimensional del desarrollo, Jorge, que vos recién señalabas. No sé si por ahí todavía está nuestro querido Daniel García Delgado, pero a mí ya me pone nerviosa, quiero decirles que esté Daniel por ahí. Pero bueno, vamos a honrar este espacio. A ver, un poco pensando en esta consigna, en esta premisa que nos plantearon Jorge y Cristina respecto de pensar la agenda de la pospandemia en clave de desarrollo. A mí me parece que, yo primero traté de imaginarme o de que pudiéramos interpelarnos con al menos 4 elementos que me parece que son claves para pensar esa agenda. Yo creo que la agenda, si quieren, más sectorial, Martín planteó un conjunto de desafíos y me parece que muy claramente esos 4 mapas que conviven en Argentina y que dan cuenta de nuestra diversidad y de nuestra heterogeneidad. También la compañera del Ministerio de Medio Ambiente marcó, digamos, cuál es la agenda, y me parece que con mucha solvencia además y muy, muy contundentemente, mostrando también cuáles son los desafíos en términos de la cuestión medioambiental, que muchas veces también es como muy, parece, ¿no?, muy de enunciación, pero que vos claramente planteaste en términos de política pública y de desafío de política pública. 4 cuestiones que para mí son centrales. Primero, lo que Jorge también señaló y que me parece que es clave en términos de cómo diseñar y cómo pensar y cómo implementar política pública, que es la necesidad de integrar distintas dimensiones. En lo que tiene que ver además con la agenda vinculada a lo social, claramente la interrelación entre una dimensión más económica que afecta fundamentalmente a las familias más pobres y que efectivamente nos muestra indicadores de pobreza, de dificultades de acceso al mercado laboral. Vimos hace 2 días las cifras de pobreza y vemos que las mujeres son jóvenes y que las mujeres jefas de hogar siguen siendo las más afectadas por el desempleo, por las condiciones de ingreso, con lo cual ahí tenemos un segundo elemento, una segunda dimensión que de nuevo no es solo enunciativa, es estructural para pensar un modelo de desarrollo transformador y tiene que ver con las cuestiones de género. Las desigualdades de género se expresan efectivamente también en aspectos claves de la subsistencia, en aspectos centrales que hacen al bienestar, como los ingresos, como el acceso al mercado de trabajo, y por lo tanto se expresan negativamente en, por ejemplo, este trimestre, digamos, un incremento del desempleo en las mujeres más jóvenes. La segunda cuestión que me parece central marcarla, y es un contexto persistente, complejo en relación a la situación social, que se agudiza con la pandemia, pero que se arrastra, ¿sí?, de los últimos años, y que los 4 años de gobierno macrista recrudecieron. Es decir, que la agenda que encuentra el gobierno del presidente Alberto Fernández ya, digamos, tenía una complejidad muy central respecto del bienestar de las familias en situación de pobreza, de las familias más pobres. Y que la pandemia complejiza porque nos pone además, también lo mencionó Cristina al inicio, respecto de la necesidad, y Martín respecto de la necesidad de planificación, es decir, respecto de robustecer un Estado que había sido desmantelado, que había comenzado a ser nuevamente desmantelado durante los años anteriores. Y esto no es menor, porque la capacidad estratégica del Estado para planificar y para gestionar políticas, y lo vimos claramente en relación al sistema de salud, tiene que ver con la consolidación
los actores, con la capacidad presupuestaria, con los recursos, digamos, que el Estado tiene, con los recursos presupuestarios con que el Estado cuenta para gestionar políticas, con la consolidación institucional. Es decir, que ahí me parece que tenemos como dos agendas que convivieron muy fuertemente a partir de la pandemia, que son la agenda más de la emergencia, más de la atención de los efectos nocivos que la pandemia ha tenido sobre las familias, que son tanto vinculados al empleo, vinculados a los ingresos, pero también vinculados a otro tipo de indicadores como las cuestiones sobre la escolaridad, sobre cuestiones más emocionales, afectivas, de la trama social, ¿sí? Y esto se ve, me parece muy claramente, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes, y particularmente afectados a aquellos adolescentes y aquellos niños y jóvenes de sectores vulnerables. Me parece que hay una tercera cuestión, si quieren más de orden instrumental, pero que claramente vinculada también a pensar una estrategia de desarrollo sostenible y de desarrollo federal, si quieren, y es la cuestión de la coordinación. La gestión de la política pública, la estructura del aparato estatal requiere un desafío, hoy nos requiere un desafío en términos de cómo se estructuran políticas de mediano plazo, coordinadas entre 3 niveles de gobierno: nación, provincias y municipios, con distintas competencias, con distintas capacidades de gestión, y yo diría con heterogéneas capacidades de gestión. Pensaba, y cuando miraba la presentación de Betania, también en estos, y también Martín lo mostró en términos, si quieren, más de la agenda de esas 4 Argentinas, pero digo, Argentina tiene efectivamente muchas, lo sabemos, pero se hace como muy evidente en términos de la agenda ambiental y también de la agenda que propone Martín, y también de la agenda social, respecto de situaciones digamos, históricas de vulnerabilidad social. La colega mostraba, por ejemplo, proyectos vinculados a las comunidades aborígenes, a las comunidades wichis. El norte salteño es para nosotros todavía un territorio complejo, un territorio de diversas vulnerabilidades sociales, que, digamos, que es necesario repensar en clave de desarrollo. Y me parece que fuertemente aparece la noción de coordinación, tanto entre los niveles subnacionales de gobierno y el Estado nacional, como también me parece en el Estado nacional, si quieren, en términos horizontales, porque finalmente los proyectos vinculados al medio ambiente, por ejemplo, también están articulándose con programas como el Potenciar Trabajo, por ejemplo, en la creación de viveros, de distintos proyectos muy vinculados al medio ambiente, en el que las organizaciones sociales y comunitarias, y los movimientos sociales, y los estados locales, tienen, me parece ahí, mucha capacidad de gobernanza, pero a la vez se requiere de mucha capacidad de coordinación. Con lo cual, me parece que ahí también hay una agenda para trabajar, y que claramente, pensando que hoy estamos también en un espacio académico, en un espacio que nos permite reflexionar sobre, también, digamos, sobre la agenda, pero también sobre los desafíos del Estado y de los distintos actores sociales, bueno, me parece, e institucionales, me parece que ahí hay una agenda todavía bien importante de desafíos, de retos institucionales, de retos políticos en relación a cómo articulamos políticas públicas nacionales, y qué ocurre con esos espacios de coordinación. Por supuesto, y yo diría que casi me atrevo a decir que un cuarto eje si quieren, de desafío, de reto, tiene que ver con efectivamente pensar cómo se cierran brechas, cómo cerramos estas brechas, es decir, el desarrollo pensado como acercar brechas territoriales, brechas de ingresos entre las familias, brechas también intergeneracionales en términos del ciclo de vida, como pensamos políticas respecto del ciclo de vida, y claramente brechas de género. Me parece que hay ahí si quieren, una mirada que necesitamos construir en clave de política pública, en clave de coordinación y de planificación, pero mirando el desarrollo también en términos de acercar estas Argentinas que también, y retomando y haciéndome también
eco de lo que los compañeros presentaron anteriormente, es necesario hacer dialogar. Alguien lo puso en el chat, necesitamos que esas distintas Argentinas dialoguen. Bueno, es parte, me parece, de la mirada respecto de cómo pensamos las políticas públicas en el Estado Nacional. No quiero extenderme porque sé que hay un espacio para preguntas. Yo marcaría algunas cuestiones que me parecen centrales en clave de la cuestión social específicamente. Por un lado, el fortalecimiento de los actores de la economía popular, también se dijo acá, hay ahí, me parece, toda una tarea en relación a cómo se da esa articulación entre economía popular, economía social y vínculo con la macro, ¿no? Es decir, cómo logramos esta tarea que nos hemos propuesto desde el gobierno nacional, y que tiene que ver con la reconversión de los programas sociales, la reconversión de los planes en trabajo. Cómo efectivamente construimos esa reconversión, y para eso se requiere también una agenda muy en sintonía, muy integrada si quieren, con la agenda más macro, ¿no? De la que Martín nos hablaba. Me parece que en ese sentido yo quiero señalar también el posicionamiento que se le ha dado a todo lo que tiene que ver con la agenda de la economía de los cuidados, y ahí vuelvo de nuevo a esta mirada respecto de poder articular la dimensión de género en clave del diseño de las políticas, del diseño de los programas, y de qué significa efectivamente no solo reconocer, sino fortalecer mecanismos de política para que la economía de los cuidados, en términos de todas aquellas tareas que las mujeres realizan, tanto a nivel doméstico como en distintos otros espacios, no solo la reconozcamos, sino que forme parte de ese, si quieren, de ese background que hace a pensar la macro y pensar el desarrollo para adelante. En ese sentido, quiero como también, si quieren, dejar cierto, también, no la preocupación, pero sí que es necesario poder pensar desde lo académico, pero también desde la normativa y también desde la política pública, cómo reconocemos, cómo fortalecemos lo que nosotros llamamos el cuidado comunitario, el cuidado en espacios comunitarios. Me parece que nos hemos dado una tarea desde la política pública, desde el Estado Nacional, en la que también están involucrados ministerios como el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, además del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo muy fuertemente, pero ahí tenemos una agenda que me parece que es central en términos de pensarla más en clave de política, más operativamente, respecto de cómo fortalecemos a nuestras mujeres de sectores populares que forman parte de esa trama comunitaria y que efectivamente trabajan, ¿no? Es decir, ahí hay trabajo, hay una economía del cuidado que aporta. ¿Cuál es el aporte de las mujeres al producto? Es un tema que se ha estudiado, que el Ministerio de Mujeres viene empujando. Me parece que ahí hay que mirarlo en clave de política pública. Asociado a esto, y también vinculado con los programas sociales y con, si quieren, esta reconversión de programas sociales en trabajo, de planes sociales en trabajo, está, digamos, también la cuestión de los servicios de cuidado, los servicios de primera infancia, que es parte de una política en la que también se viene articulando no solo el área específica de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, sino también otros ministerios como el Ministerio de Hábitat, el Ministerio de Obras Públicas, proponiendo también y trabajando sobre lo que es el cierre de las brechas respecto de los espacios de cuidado, la infraestructura de cuidado necesaria para que también, digamos, haya más niñas y más niños pequeños en esos espacios, y por lo tanto esto también permita mayor inserción laboral de las mujeres de sectores populares, y por lo tanto también mayor autonomía, ¿no?, de las mujeres en términos de sus ingresos. Me parece que, digo, quedó muy bien expresada la articulación necesaria y absolutamente relevante entre la dimensión ambiental y la dimensión, si quieren, más social. Es decir, la articulación es bien importante, ocurre efectivamente porque hoy hay muchas de las iniciativas de organizaciones comunitarias, de movimientos sociales vinculadas a esto que, bueno, que denominan, ¿no?, el empleo verde, las experiencias de las organizaciones sociales y de los movimientos sociales
en relación a cuestiones de reciclado, me parece que son bien innovadoras y que hay una tarea también desde el Estado en hacerlas masivas, en poder replicar, en general, buenas prácticas en relación a ese tipo de experiencias que incorporan además a titulares de programas sociales. Por supuesto, la producción de alimentos, la autoproducción de alimentos en el marco de la agricultura familiar es otro gran tema que articula, ¿no?, la dimensión económica, la dimensión ambiental y también una enorme dimensión social respecto del bienestar de las familias. Con lo cual, ahí me parece que también hay otro tema de articulación. Y dejaría por último, si quieren, la cuestión que tiene que ver con el desendeudamiento de las familias, que también hace a cuestiones macro y que está hoy siendo uno de los temas estructurales, justamente o conjuntamente con el incremento de precios de los alimentos. Son dos temas muy centrales que también la academia viene tomando y que me parece que se vienen construyendo un conjunto de conocimientos y de agenda, también desde la academia poniendo estas cuestiones en la agenda. Me parece que estas son, para mí, las cuestiones centrales hacia las que debemos mirar, los desafíos que de algún modo tenemos, y me parece que hay ahí también una articulación bien importante entre la academia, por eso vuelvo a felicitarlos, a Cristina, a Jorge, a Alejandro, a todo el equipo del área de Estado y Sociedad de Flaxo, porque estos espacios sirven para poner en agenda, para generar conocimiento, para ponerlos, para que los temas puedan reconocerse y para que también desde el Estado, obviamente, podamos mirarlos y podamos repensar esta cuestión del desarrollo como justamente poder acercar brechas, ¿no?, poder hacer dialogar argentinas en tensión, pero me parece que con la idea central y clave del fortalecimiento del Estado como un agente, como un actor central del desarrollo. Así que muchas gracias y felicitaciones, Cristina, y felicitaciones, Jorge, por el esfuerzo de este 6º congreso, además. Gracias. Gracias a vos, Erika. Interesante tu postura, ¿no? Rescatando cuestiones, 4 elementos muy importantes, ¿no?, para avanzar en esta cuestión de desarrollo desde lo social, ¿no?, las distintas dimensiones, la cuestión de género, la importancia, digamos, de la coordinación entre los diferentes niveles de Estado, digamos, solucionar el tema de las brechas, la economía popular, realmente muy interesante y un esfuerzo importante de articular la cuestión social con otros aspectos. Así que muchas gracias, Erika. Bueno, tenemos algunas preguntas, muchas. Yo traté de sintetizar algunas en función de que muchas se repetían, pero hay una que se reintegró varias veces para Martín, que el tema es cómo se hace para que conviven y trabajen y se piensen esas 4 Argentinas en una sola, ¿no? Y agrego, teniendo en cuenta el aspecto también de la restricción de divisas que tiene nuestro país. Bueno, en un principio siempre es difícil plantear que 2 personas en Argentina puedan convivir, ¿no? Me parece casi una hipótesis falseada de entrada, pero yo creo que, digamos, vamos a retomar los clásicos, pero el papel de todo gobierno es justamente hacer convivir intereses diversos y opuestos. Y a veces es cierto que al peronismo, no sé si al peronismo le cuesta, o si los miembros del consorcio, si es un consorcio difícil, digamos, ¿no? Vieron que está esa canción de Rivero sobre el consorcio, la milonga del consorcio, bueno, es un poco eso. Pero yo creo que es eso, digamos, la idea del desarrollo no se puede generar en un marco de conflicto abierto, sí de conflicto institucionalizado, ¿no? Es decir, que está claro que hay intereses contrapuestos. Y cómo se resuelve en el marco del desarrollo es que se va agrandando la torta, a medida que la torta se agranda, entonces cada uno se va encontrando más o menos con su pedazo, pero bueno, eso es lo que hace justamente que conecte crecimiento y desarrollo, y es justamente una de las cuestiones que tiene que ver con la restricción externa que vos mencionabas. No hay que pensar que la restricción externa sea algo que tenga que ver con
exportar más e importar menos, o no solo eso, sino caemos ahí en una especie de contradicción entre exportar minería y la cuestión ambiental y esos debates que son para mí falsos debates. Nosotros tenemos superávit en la balanza comercial desde el 99, casi año a año, salvo el año 2017, que bueno, al año siguiente nos fuimos al diablo. Con lo cual, no sé si pasa por ahí, si bien obviamente es importante. Muchas veces las restricciones externas vienen dadas por las cuestiones financieras, ¿no? Así que bueno, incluso, digamos, no siempre la cuestión ambiental y la cuestión de la restricción externa están antepuestas así, o por lo menos a veces se pone de esa forma muy fácilmente. Sí, lo que tiene Argentina es un problema de inserción internacional. No le vendemos nada a nadie. Los chinos dejaron de comprarnos aceite de soja, le vendemos cada vez menos, le vendíamos más en el 2011 a China, que desde entonces multiplicó por 3 su PBI, y nosotros le vendemos menos de lo que le vendíamos en el 2011. A ver, si a la locomotora del mundo que necesita alimentos, vos no le puedes vender nada, estás en un problema digamos, que va más allá de la restricción externa, porque no es una cuestión de restricción externa, es que no puede funcionar así, digamos, ¿no? Está claro. Y obviamente cuando aparece la cuestión de la carne, por ejemplo, para meternos en un conflicto bien concreto, tensiona mucho los precios, ¿no? Pero ahí, bueno, qué sé yo, son análisis económicos, pero si vos tenés la misma cantidad de cabeza que hace 20 años, efectivamente no hay solución posible. Hoy es porque incrementan las exportaciones y entonces tenés que eliminar las exportaciones para que ese incremento de demanda no te empuje en los precios. Pero fíjense si mejoran los salarios de acá a 2-3 años y que empezamos a volver a comer más carne, y eso empuja también la demanda hacia arriba. Va a pasar lo mismo. No es porque exportamos carne, es un problema de oferta, en el sentido que necesitamos más cabeza de ganado, ¿no? Y ahí, bueno, en eso la cultura vegana viene bien y vegetariana viene bien para aminorar esas tensiones en esos mercados, pero más allá de eso, digamos, hay una cuestión más de mediano plazo, que es qué hace el Estado, bueno, sin entrar en detalles, pero hay muchísimas cosas que se podría hacer en todo el mundo, en China, en Estados Unidos, en Europa, se subsidia al agro, no, digamos, digamos, al agro, digamos, a los alimentos, no a la soja. ¿Está claro? Porque nosotros no comemos soja. ¿Cómo puede ser que no tengamos niveles de subsidios de la cadena de alimentos que comemos nosotros todos los días? Que sabemos que son muchas veces frutas y verduras que se van armando, se van haciendo en las zonas periurbanas. ¿Cómo puede ser que no tengamos una red de mercado central, de mercados, digamos, descentralizados justamente en todo el país? ¿Cómo puede ser que los alimentos que llegan a Junín los traen del mercado central? Ellos están en el medio de la pampa y traen alimentos del del mercado central. No, hay cuestiones que van más allá de los conflictos y que se pueden resolver. Hay cuestiones que tienen que ver con las políticas públicas y bueno, me parece que hay que ser creativo, pero hay cosas que caen casi de maduro. Para mí es importantísimo empezar a subsidiar, no levantar impuestos, no reducir los impuestos a la cadena agroalimentaria, sino sí empezar a subsidiar alimentos que son los que necesita después la gente para comer, y eso también te va a ayudar para la inflación. Pero bueno, esto, digamos, para plantear solo un ejemplo sensible, digamos, que es uno de los meollos del conflicto distributivo en Argentina. Gracias, Martín. Bien. Cris.
Sí, yo quería ver si también entre ustedes, digo, Martín, Erika, Betania, que fueron obviamente muy claros cada uno en las tres dimensiones que hacen al desarrollo sostenible, ¿no? En la parte económico-productiva, que bien desarrolló Martín, la variable ambiental, que bien desarrolló Betania, y por supuesto la infaltable perspectiva social, que bien desarrolló Erika, que tiene larga trayectoria como cada uno de ellos en su expertise. Si quieren complementar alguna posición entre ustedes también está abierto, además de volver a invitarles en los poquitos minutos que nos quedan a quienes están acompañándonos aquí para alguna intervención o consulta. No sé, Erika, sé que estás con el tiempo justito, si querés hacer algún comentario, lo mismo Betania, en función de lo que acaba de comentar Martín o de lo dicho anteriormente, más que bienvenido. Yo quisiera comentar algo que me parece súper interesante de Erika y de Betania, que es la nueva agenda, ¿no? Ambiental y la nueva agenda de género, algo que me parece que más allá de los vaivienes hay que abrazar, porque son cuestiones de mediano plazo. Y bueno, si bien no está explicitado en particular el tema de género en lo que hay muchas dimensiones, ¿no? De la desigualdad, que no están en esas cuatro Argentinas, digamos, un mapa más sectorial. Sí, obviamente, tanto la cuestión regional, que se vincula muchas veces con lo ambiental, como la cuestión de género, son dos desigualdades de la Argentina que son tremendas. Sí, se hizo muchísimos avances en la parte de género, como todos sabemos, pero me parece que ahí quisiera agregar la dimensión territorial, que algo, digamos, esbocé, pero respecto a cómo va cambiando el trabajo y la forma de vida también. Parece que la Argentina tiene un problema ahí y tiene un potencial para crecer. Si la gente que está en el AMBA empieza a vivir en ciudades pequeñas, solo ese movimiento va a generar crecimiento del PBI, digamos, ¿no? Y eso no cuesta divisas. Y yo creo que ese tipo de dimensiones geográficas son súper interesantes. Y ahora, digamos, ¿cuál fue siempre el problema para eso? Es que no había trabajo en el interior, con lo cual el flujo de población era de la ciudad, hacia la ciudad. Pero ahora vos te podés llevar tu laburo, ¿no? Y con los ingresos de la ciudad de Buenos Aires, que son más elevados que en el resto del país. Con lo cual, bueno, yo creo que a esta agenda nueva retomaría una agenda que es vieja, digamos, de Bunge, del país, acordeón y todo eso, pero que me parece que siempre está ahí, ¿no? La Argentina federal, y me parece que es algo que también es digno de mencionar, y es parte de toda esta agenda, y es totalmente compatible con esta agenda. Sí, perfecto. Yo coincido con Martín. La agenda de las economías regionales o locales es parte también de la agenda ambiental. Lo debatimos desde el ambiente, la necesidad, digamos, de volver a activar, reactivar economías locales. Y bueno, un poco era el puntapié inicial de la presentación, lo que había expuesto, digamos, profundizado de la pandemia. Por otro lado, bueno, digamos, es un debate, ¿no? El tema de, creo que hubo un panel respecto a eso, el debate entre ambiente y desarrollo. Si bien es cierto que es una agenda que viene creciendo, pero no, lo que veo que todavía es como falta mayor diálogo entre esas dos dimensiones, tanto la variable ambiental que es incorporada a la variable económica, pero también los sectores, el debate ambiental debe, digamos, también tomar la parte económica. O sea, por ahora se expresan siempre, ¿no? En un sentido de, bueno, que es legítimo totalmente, ¿no? La preocupación por los impactos ambientales de la minería o de ciertas industrias extractivas, totalmente legítimo esa preocupación, pero, digamos, por otro lado, no encontramos todavía como un diálogo para buscarle, digamos, soluciones o respuestas a eso, o cómo confinar o cómo trabajar en una agenda común, incorporando ambas, digamos, ¿no? Yo recordaba cuando hablaban un poco de la necesidad de que Argentina tiene que tener divisas, la necesidad, digamos, de exportación y generar commodities, y justamente, digamos, todas las actividades extractivas en este momento siendo cuestionadas, ¿no? Entonces, desde la parte ambiental. Entonces, ¿cómo salimos de ese embrollo? ¿Cómo salimos de ese lugar donde no estamos dialogando bien? Yo creo que no hay una salida, yo creo que son varias, pero algunas respuestas que empiezo a
deslumbrar tienen que ver con la necesidad de volver también a producir y a consumir productos propios, ¿no es cierto? Es lo que un poco yo hablaba antes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y exportar también. Porque, bueno, como vos decías, hay mucha fluctuación, el mercado es fluctuante, antes vendíamos soja china, ahora ya no le vendemos más soja china, entonces tener esa dependencia, claramente Argentina es dependiente y ha sido, bueno, económicamente se ve afectada por esa dependencia, pero por otro lado, la necesidad de potenciar economías locales con el desarrollo de productos locales y con el consumo también de productos locales, ¿no? Yo, por poner un ejemplo, el tema, por ejemplo, de la producción de salmón en Tierra del Fuego, ¿no? Que generó mucha polémica y, bueno, finalmente se prohibió ese tema. Y me acuerdo que hubo un debate de varios lados, debatiendo sobre, bueno, si realmente era legítimo o no esta prohibición, dado que, digamos, todos consumimos salmón, ¿no? Y si lo que no vamos a destruir en nuestro mar se está destruyendo en otros mares, por ejemplo. Y la necesidad de exportación y la generación de divisas. Bueno, eso nosotros también lo debatimos internamente, por ejemplo, cuando tenemos ahora un debate con el uso sostenible, por ejemplo, de la carne de guanaco, o de la fibra de guanaco, o de la fibra de vicuña. Digamos, son temas que lo que sí necesitamos es, digamos, empezar a dialogar, que la economía se incorpore en el debate ambiental y que, bueno, el ambiente se incorporado en la variable económica, porque claramente tenemos un gran desafío ahí. Sí, solo esto me parece súper importante, ya te dejo, Erika, de que los economistas heterodoxos, porque eso justamente es la clave, me parece, de todo esto, hayan incorporado, para bien y para mal, digamos, con distintas versiones, la cuestión ambiental en su bagaje o en su agenda. Eso me parece que, más allá de lo que piensen ellos al respecto, me parece que antes no estaba siquiera en el radar, no se hablaba de eso, así que eso me parece súper interesante, de lo que pasó últimamente, ¿no? No, a ver, solo dos palabritas, Cris, y sé que estamos con tiempito justo, pero quizás como poner un acento en que todo, digamos, estas agendas y el diálogo de estas agendas, por un lado tiene tensiones entre actores, me parece que hay que decirlo, tenemos que saber que estas agendas no son agendas que necesariamente confluyen en muchos casos, la agenda más, ¿no?, del mundo del medio ambiente o del ambiental seguramente tiene tensiones en relación a definiciones de política, ¿no?, vinculadas con cuestiones económicas. También la agenda del mundo de lo social y las cuestiones de género, cuando dejan de ser enunciativas y entran en el plano de la definición de políticas públicas y los recursos, hay definiciones también de orden político y en muchos casos entran en tensión con otras perspectivas, y me parece que sobre todo marcaría que justamente la definición política es lo que tracciona transformaciones, y en ese sentido hay distintos modelos, ¿no?, modelos de Estado, modelos de pensar el desarrollo, y eso debiera ponerse también en evidencia. Hoy estamos en el medio de esperando, digamos, unas elecciones generales, pasamos por unas pasos, la verdad que los debates fueron absoluta, en general el nivel que se ve en los medios, no se llega a discutir cuestiones de fondo. Bueno, estas son las cuestiones de fondo, y en estas cuestiones de fondo efectivamente hay mucho para decir desde la política como transformación, ¿no? Y entonces me parece que eso, también tenemos que poner esto en evidencia respecto de, bueno, hay distintos modelos de desarrollo. Vimos lo que ocurrió en los últimos 4 años durante el gobierno de Mauricio Macri. Me parece que hay que dar estas discusiones, hay que desentrañar, digamos, discursos que muchas veces no se detienen en cuestiones triviales o en cuestiones menores y no van a discutir cuestiones de fondo de los modelos de desarrollo. Y muchas de estas cuestiones, efectivamente, para poder traccionarlas, tienen que ver con definiciones de política pública, de política, y por supuesto de recursos puestos
en la sociedad en su conjunto. Así que me parece que eso como que es necesario también señalarlo. Gracias. Sí, exactamente. Muchísimas gracias, porque además de ser tan claros en cada una de sus apreciaciones, han sido correctísimos con el tiempo y queremos dejar el panel también a tiempo y con muchísimas ganas de seguir tirando del ovillo, ¿no? La verdad que han dejado muchas puntas para seguir pensando. Efectivamente, los modelos económicos son ante todo modelos políticos y generan consecuencias no solo en términos ambientales, sino también ante todo sociales, ¿no? Y entonces pensar el desarrollo sostenible fue una idea que tuvimos con Jorge justamente para poner en la mesa esas brechas, esas tensiones que no solo la pandemia dejó mucho más al descubierto, no porque se generasen ahora, sino porque ya estaban presentes y se profundizaron, sino también como un intento de ir pensando el tiempo que se abre, la época que nos toca atravesar, que es la pospandemia, en un contexto que no es solo difícil a nivel nacional y obviamente en cada provincia en sus heterogeneidades y singularidades, sino también a nivel regional, que siempre es una preocupación de esta facultad que es latinoamericana, pero que por supuesto también acá había una compañía de Venezuela, entre otros países, son algunas problemáticas por supuesto compartidas. Agradecerles muy pero muy sinceramente por la generosidad a Erika Roffler, a Martín Burgos y a Betania González por haber aceptado la invitación sin dudarlo y por prestarnos este tiempo predilecto, siendo que cada uno de ellos tienen agendas muy complejas, tratando de unir la teoría con la práctica, el pensamiento con la realidad. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias, ha sido un honor y un placer tenerles. Agradecer a cada una y a cada uno de ustedes que nos han acompañado e invitarles, si les parece bien, a la mesa de cierre que tendrá lugar a las 18 horas con Geopolítica en la pospandemia, propuestas para la reconstrucción. Estarán exponiendo el director del área, Daniel García Delgado, el especialista en geopolítica, Ricardo Aronskin, y la especialista por CONICET, Cecilia Míguez. No se lo pierdan, es el cierre después de 3 días intensos de trabajo. Jorge, te dejo la palabra para cerrar finalmente y por mi parte les saludo y nos encontramos a las 18. No, muchas gracias a todos por la predisposición. Lo pensamos, esto de manera interdisciplinaria es difícil, esto converger estas ideas, y realmente se dio y se abrió un debate interesante, así que solamente gracias a todos y bueno, esperemos seguir volviendo a tratar este tema en otras ocasiones y en otros congresos. Muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. Gracias. Gracias.